Lo que estás a punto de escuchar va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la Casa de los Famosos México 2025, porque el escándalo que se desató después de la primera nominación ha dejado a toda la farándula mexicana con la boca abierta. Ninel Conde y Olivia Collins protagonizaron una confrontación brutal que las cámaras captaron en su máxima intensidad, mientras que Adrián Di Monte vivió el cumpleaños más devastador de su vida, llorando solo en el jardín y revelando verdades que nadie esperaba escuchar. En este video te voy a contar cada detalle jugoso, cada lágrima derramada, cada palabra venenosa y cada momento de tensión pura que se vivió durante las 48 horas más explosivas en la historia de los realities mexicanos. Si eres fanático de la Casa de los Famosos México y quieres conocer la verdad completa detrás de este escándalo que tiene a todo México dividido, quédate hasta el final porque te aseguro que lo que viene te va a dejar completamente impactado y vas a entender por qué esta primera semana será recordada como la más controversial de todas las temporadas. La bomba explotó exactamente a las 10:43 de la noche del miércoles 30 de julio, cuando Galilea Montijo anunció los resultados de la primera nominación de la Casa de los Famosos México 2025. Pero lo que nadie, absolutamente nadie esperaba, era la reacción volcánica que se desataría en las siguientes horas cuando las máscaras se cayeron, los verdaderos sentimientos salieron a flote, y la convivencia aparentemente armoniosa se convirtió en un campo de batalla emocional donde cada palabra era un misil dirigido al corazón del enemigo. Y es que cuando tienes a 14 personalidades fuertes encerradas en una casa sin contacto con el exterior, sometidas a la presión constante de las cámaras y con la amenaza permanente de la eliminación, es cuestión de tiempo antes de que todo explote de la manera más espectacular posible. Ninel Conde, el bombón asesino de 48 años, llegó a la Casa de los Famosos México con el beneficio exclusivo de elegir su habitación, un privilegio que muchos interpretaron como una señal de que la producción la consideraba una de las habitantes más importantes de esta temporada. Y efectivamente, Ninel no defraudó las expectativas, porque desde el primer día demostró que no iba a ser una participante pasiva dispuesta a pasar desapercibida hasta que alguien más decidiera su destino. La actriz y cantante, que ha construido una carrera de más de 2 décadas en el mundo del espectáculo mexicano, sabía perfectamente que estar en este reality era una oportunidad única para reconectar con el público y demostrar que sigue siendo una fuerza imparable en el entretenimiento nacional. Pero del otro lado del ring teníamos a Olivia Collins, la veterana actriz de 67 años que ha sido una figura respetada en las telenovelas mexicanas desde los años 80. Con producciones icónicas como Mi corazón es tuyo y Dos hogares en su currículum, Olivia llegó a la casa con la experiencia de décadas de trabajar bajo presión y la sabiduría que solo dan los años de navegar en las aguas turbulentas del mundo artístico mexicano. Sin embargo, lo que nadie anticipó era que precisamente esa experiencia chocaría de manera tan brutal con la personalidad directa y sin filtros de Ninel Conde, creando una tormenta perfecta que mantendría a todo México pegado a las pantallas. El conflicto comenzó a gestarse desde el momento en que se anunciaron los nominados de la primera semana. Adrián Di Monte encabezaba la lista con 13 puntos, seguido por Priscila Valverde con 8 puntos, y luego venían Olivia Collins y Ninel Conde empatadas con 4 puntos cada una, mientras que Elaine Aro cerraba la placa con 3 puntos. Pero más allá de los números, lo que realmente encendió la mecha fue la reacción visceral de cada una de las nominadas cuando se dieron cuenta de que su destino estaba en manos del público mexicano. Ninel Conde no tardó ni 5 minutos en hacer su primera declaración de guerra. Con esa mirada desafiante que la ha caracterizado durante toda su carrera, se plantó frente a todos sus compañeros y lanzó la frase que quedaría grabada para la posteridad de los realities mexicanos: "Yo sé perfectamente quiénes me nominaron, corazón". Y esas palabras, pronunciadas con esa mezcla perfecta de dulzura venenosa y amenaza velada que solo Ninel sabe manejar, cayeron como un balde de agua fría sobre todos los habitantes que creían que sus estrategias de nominación habían quedado en secreto. La reacción de Olivia Collins a las palabras de Ninel fue inicialmente de sorpresa genuina, porque la veterana actriz claramente no esperaba que el ambiente se pusiera tan tenso tan rápidamente. Olivia, con esa elegancia natural que caracteriza a las damas del cine y la televisión de su generación, trató inicialmente de mantener la compostura y no responder a lo que obviamente era una provocación directa. Pero hay algo que Olivia no consideró en ese momento, y es que Ninel Conde no es de las que lanzan amenazas al aire sin tener la intención de cumplirlas, y mucho menos cuando se siente acorralada y con la espalda contra la pared. Y aquí es donde entra el factor que cambió completamente la dinámica del conflicto, y ese factor tiene nombre y apellido: Facundo González. El conductor de 47 años, veterano del Big Brother VIP original, había tomado una decisión estratégica que terminaría siendo la chispa que encendió este incendio emocional. Facundo decidió salvar a Olivia Collins durante el proceso de nominación, protegiéndola de recibir más votos, pero al mismo tiempo nominó a Elaine Aro, su propia compañera de cuarto, en lo que muchos interpretaron como una traición a su propia estrategia grupal. Pero lo que realmente enfureció a Ninel no fue la jugada de Facundo en sí misma, sino la justificación que dio posteriormente. Facundo le confesó a varios habitantes que había salvado a Olivia porque le caía bien, y porque sentía que ella no aportaba suficiente contenido a la casa como para merecer salir tan temprano.
En otras palabras, Facundo básicamente dijo que Olivia era tan irrelevante para el show que sería una pérdida de tiempo eliminarla en la primera semana. Y esas palabras, que probablemente fueron dichas sin malicia, llegaron a oídos de Ninel como una declaración de guerra contra todo lo que ella representaba en esa casa. Porque aquí hay que entender algo fundamental sobre la psicología de Ninel Conde, y es que ella llegó a la Casa de los Famosos México 2025 con la mentalidad de una gladiadora dispuesta a luchar por cada segundo de pantalla, por cada voto del público, y por cada oportunidad de demostrar que sigue siendo una de las figuras más relevantes del espectáculo mexicano. Para Ninel, escuchar que alguien consideraba a Olivia como una participante inofensiva que no merecía ser eliminada temprano era equivalente a decir que ella, Ninel, estaba luchando contra una rival que ni siquiera era digna de ser considerada competencia. Y sí, suscríbete al canal ahora mismo si eres fan de la Casa de los Famosos México y quieres conocer todos los secretos que las cámaras oficiales no te muestran, porque lo que viene es aún más explosivo de lo que has visto hasta ahora. El momento exacto en que la tensión explotó llegó durante la famosa cena de nominados del jueves 31 de julio. Esta tradición del reality, donde los 5 habitantes en riesgo de eliminación comparten una cena especial, se suponía que era un momento de reflexión y compañerismo antes de enfrentar el veredicto del público. Pero lo que pasó esa noche transformó la cena en una zona de guerra psicológica donde cada cubierto era un arma y cada palabra una bala dirigida al corazón del enemigo. Ninel llegó a la cena con la actitud de quien ya había tomado la decisión de no quedarse callada por más tiempo. La cantante se sentó en su lugar, observó a cada uno de sus compañeros nominados, y con esa sonrisa que ha perfeccionado durante décadas de lidiar con la prensa del espectáculo, decidió que era momento de poner las cartas sobre la mesa. Y la primera carta que decidió jugar fue directamente contra Olivia Collins, en lo que se convirtió en uno de los momentos más tensos en la historia de los realities mexicanos. A ver, corazón, comenzó Ninel dirigiéndose directamente a Olivia, ya que estamos todos aquí en esta situación, creo que es momento de hablar claramente de lo que está pasando en esta casa. Y esas palabras, pronunciadas con esa tranquilidad aparente que precedía las tormentas más devastadoras, hicieron que todos los demás nominados dejaran de comer y pusieran toda su atención en lo que prometía ser una confrontación épica. Olivia Collins, que hasta ese momento había estado comiendo en silencio y probablemente esperando que la cena transcurriera sin incidentes, levantó la mirada y se encontró con los ojos retadores de Ninel Conde. La veterana actriz, con esa dignidad que dan los años de experiencia en el medio artístico, respondió con aparente calma: por supuesto, Ninel, podemos hablar de lo que quieras. Estamos aquí para eso. Pero Ninel ya había decidido que la diplomacia se había terminado, y lo que vino después fue una artillería verbal que dejó a todos los presentes con la mandíbula en el piso. Lo que quiero hablar, mi amor, es de por qué crees que mereces estar aquí si desde que llegaste no has hecho absolutamente nada más que quejarte de todo y criticar a todo sin aportar ni un poquito de entretenimiento a esta casa. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que prácticamente se podía cortar con cuchillo. Adrián Dimonte, Priscila Valverde y Elaine Aro se miraron entre ellos sin saber si intervenir o simplemente presenciar lo que prometía ser una batalla campal verbal entre dos titanes del espectáculo mexicano. Pero Olivia Collins no era una novata en esto de los enfrentamientos públicos, y su respuesta demostró por qué ha sobrevivido más de 4 décadas en una industria que se come vivos a los débiles. Mira, Ninel, respondió Olivia con esa voz firme que había usado en cientos de telenovelas, entiendo que estés nerviosa por estar nominada, pero no voy a permitir que me hables así. Yo llegué aquí con la misma legitimidad que tú, y si alguien tiene algo que decirme sobre mi comportamiento, puede hacerlo sin faltar al respeto. Y ahí fue cuando Ninel Conde mostró por qué le dicen el bombón asesino, porque su respuesta fue tan directa y demoledora que prácticamente dejó sin argumentos a Olivia. ¿Faltar al respeto? Mi amor, el único falta de respeto aquí es pretender que mereces el voto del público cuando lo único que has hecho es comportarte como si este lugar fuera tu casa de retiro y todos fuéramos tus empleados domésticos. Las palabras de Ninel cayeron como bombas sobre la mesa, y la reacción de Olivia fue inmediata. La veterana actriz se puso de pie, arrojó su servilleta sobre la mesa, y con una dignidad herida que era palpable para todos los presentes, respondió: no voy a quedarme aquí escuchando estas ofensas. Si quieres pelear, Ninel, hazlo, pero no conmigo, porque yo no vine aquí a rebañarme con nadie. Pero Ninel tampoco se iba a quedar atrás, y su respuesta final fue el golpe de gracia que marcó el punto de no retorno en esta rivalidad. No te estoy pidiendo que pelees conmigo, corazón. Te estoy pidiendo que demuestres por qué mereces estar aquí, porque hasta ahora lo único que has demostrado es que estás ocupando el lugar de alguien que realmente quiere competir. Y con esas palabras, Olivia Collins salió de la cena de nominados, dejando a sus compañeros completamente stand y a Ninel con una sonrisa de satisfacción que decía claramente que había logrado exactamente lo que buscaba. Pero lo que nadie esperaba era que esta confrontación fuera solo el primer acto de un drama mucho más grande que se desarrollaría durante toda la noche del 31 de julio. Porque mientras Ninel y Olivia protagonizaban su batalla épica, en otra parte de la casa se estaba desarrollando una tragedia personal que rompería el corazón del público mexicano.
Adrián Dimonte, el actor cubano de 35 años que ese mismo día estaba cumpliendo un año más de vida, vivía el cumpleaños más devastador de su existencia, completamente solo en el jardín de la casa, llorando desconsoladamente y hablando en susurros con un Dios que parecía estar muy lejos de esa casa de cristal. Las cámaras captaron el momento exacto en que Adrián, después de recibir el regalo de ser el habitante más nominado de la semana con 13 puntos, decidió salir al jardín para intentar procesar la realidad de su situación. El actor, que se había casado con su amada Nuha Amar apenas 2 semanas antes de entrar al reality, se encontró enfrentando la posibilidad muy real de ser el primer eliminado de la Casa de los Famosos México 2025 en lo que sería el cumpleaños más amargo de su vida. Dios mío, susurraba Adrián mientras las lágrimas corrían por su rostro, no sé si esto era lo que tenía que pasar, pero si es así, acepto tu voluntad. Solo te pido que, si tengo que salir, que sea rápido y que pueda regresar con mi esposa. Y esas palabras, cargadas de una vulnerabilidad tan genuina que era imposible no sentir empatía por él, mostraron el lado más humano de un hombre que había llegado a la casa con la ilusión de vivir una gran aventura y se encontraba enfrentando la realidad brutal de un juego donde solo los más fuertes sobreviven. Pero lo que realmente partió el corazón de quienes seguían la transmisión 24/7 fue cuando Adrián comenzó a hablar de su nueva esposa y de los planes que tenían juntos. Nuha debe estar sufriendo tanto como yo, decía entre sollozos. Acabamos de casarnos, acabamos de empezar nuestra vida juntos, y yo vine aquí pensando que iba a ser una aventura hermosa. Pero creo que me equivoqué, creo que no estoy hecho para este tipo de competencia. Y ahí es donde llegó la confesión más desgarradora de toda la noche, cuando Adrián reveló la verdad que había estado guardando desde su llegada a la casa. La verdad es que extraño tanto a mi esposa que a veces siento que no puedo respirar. Vine aquí porque pensé que podía hacerlo, porque pensé que iba a ser fuerte, pero la realidad es que cada día que pasa aquí es un día menos con la mujer que amo, y no sé si vale la pena. Estas palabras, pronunciadas con una honestidad tan cruda que era imposible dudar de su sinceridad, revelaron que Adrián Dimonte no era solo el habitante más nominado de la semana, sino también el más emocionalmente vulnerable. Y esa vulnerabilidad, que en cualquier otro contexto podría ser vista como una fortaleza, en el ambiente despiadado de la Casa de los Famosos México se convertía automáticamente en una debilidad que otros habitantes podrían explotar. Pero la confesión de Adrián no terminó ahí, porque lo que vino después fue aún más revelador de su estado mental. He tratado de hacer amistad con todos, he tratado de ser buena onda, he tratado de aportar a la convivencia, pero creo que eso es exactamente lo que está jugando en mi contra. En este juego parece que tienes que ser malo, tienes que crear drama, tienes que ser controversial, y yo simplemente no soy así. Y esa reflexión mostró una comprensión muy profunda de la mecánica del reality show, porque efectivamente en la Casa de los Famosos México, ser buena onda no necesariamente te garantiza la supervivencia. El público vota más por personalidades fuertes, por habitantes que generan conversación, por participantes que crean momentos memorables, y la personalidad naturalmente diplomática de Adrián no estaba resonando con esa demanda de entretenimiento constante. Si salgo el domingo, continuó Adrián, al menos podré mirar a mi esposa a los ojos y decirle que traté de ser fiel a quien soy, que no cambié mi esencia solo para durar más tiempo en un juego. Y si eso no es suficiente para el público, pues así será. Y esas palabras, que podrían haber sonado a rendición, en realidad mostraban la integridad de un hombre que había decidido que su identidad personal valía más que cualquier premio o reconocimiento que pudiera ganar en el reality. Pero mientras Adrián procesaba su dolor en soledad, el resto de la casa continuaba viviendo las repercusiones del enfrentamiento entre Ninel y Olivia. Los habitantes que habían presenciado la confrontación durante la cena estaban divididos entre quienes apoyaban la actitud directa de Ninel y quienes consideraban que se había pasado de la raya al atacar tan duramente a Olivia. Elaine Aro, la joven actriz de 21 años que también estaba en la placa de nominados, se acercó a Ninel después de la cena para expresarle su apoyo. Creo que tenías que decir lo que dijiste, le confesó Elaine, porque todos estábamos pensando lo mismo pero nadie se atrevía a verbalizarlo. Y esa validación de parte de una compañera de nominación fue exactamente lo que Ninel necesitaba para confirmar que su estrategia de confrontación directa estaba funcionando. Por otro lado, Priscila Valverde, la influencer de 26 años que también estaba nominada, tuvo una reacción completamente diferente. Priscila buscó a Olivia después del enfrentamiento para ofrecerle su apoyo y decirle que no todas las habitantes compartían la opinión de Ninel. No dejes que te afecte, le dijo Priscila a Olivia. Cada quien tiene su forma de jugar, y la tuya es igual de válida que la de cualquier otra persona. Pero la división de opiniones no se limitó a los nominados, porque el resto de la casa también estaba tomando bandos de manera cada vez más evidente. El cuarto día, donde dormía Ninel junto con Facundo, Alexis Ayala y Aldo de Nigris, se dividió internamente sobre si apoyar o no la actitud confrontacional de su compañera de habitación. Facundo González, quien había sido indirectamente responsable de encender la mecha al salvar a Olivia, se encontró en una posición muy incómoda porque su decisión estratégica había provocado exactamente el tipo de drama que él había tratado de evitar.
El conductor veterano se acercó a Ninel esa misma noche para tratar de mediar la situación, pero se encontró con una mujer que había decidido que ya no había vuelta atrás en su estrategia de confrontación directa. Facundo, mi amor, le dijo Ninel con esa dulzura venenosa que había perfeccionado durante la cena, entiendo que quisiste proteger a Olivia, pero la realidad es que con esa decisión me demostraste exactamente lo que yo ya sabía, que en esta casa hay favoritismos que no tienen nada que ver con el talento o el entretenimiento, sino con otras cosas que prefiero no mencionar. Y esas palabras cargadas de insinuaciones dejaron a Facundo completamente desarmado, porque implicaban que su decisión de salvar a Olivia había estado motivada por algo más que la estrategia de juego. Facundo trató de defenderse diciendo que simplemente había actuado por instinto, pero Ninel ya no estaba interesada en escuchar explicaciones. Para ella, las líneas de batalla ya estaban trazadas, y Facundo había elegido del lado equivocado. Mientras tanto, en el cuarto noche, la situación era igualmente tensa pero por razones completamente diferentes. Olivia Collins había regresado a su habitación completamente devastada por el enfrentamiento con Ninel, y sus compañeras de cuarto, Mariana Botas, Dalila Polanco y Mar Contreras, estaban tratando de consolarla y al mismo tiempo entender que había provocado realmente esa explosión de agresividad. No entiendo por qué me atacó así, le decía Olivia a sus compañeras entre lágrimas de frustración. Yo he tratado de ser respetuosa con todos, he tratado de no meterme en problemas, he tratado de ser una compañera agradable. No entiendo qué hice para merecer esa agresión. Y esas palabras mostraban que Olivia realmente no comprendía la dinámica psicológica que había detonado la confrontación con Ninel. Mariana Botas, quien como líder de la semana tenía una perspectiva privilegiada de las dinámicas de poder en la casa, trató de explicarle a Olivia lo que realmente había pasado. Olivia, mi amor, creo que Ninel no te atacó a ti como persona, sino a lo que tú representas para su estrategia de juego. Ella necesita crear drama para mantenerse relevante, y tú fuiste la víctima más fácil porque eres la que menos se defiende. Pero esa explicación, aunque probablemente acertada, no consoló para nada a Olivia, quien se sentía genuinamente herida por las palabras de Ninel. No vine aquí a ser la víctima de nadie, respondió Olivia con una dignidad herida que era palpable. Si Ninel quiere guerra, la va a tener, pero no de la manera que ella espera. Y esas palabras marcaron un punto de inflexión en la personalidad de Olivia Collins dentro de la casa, porque la veterana actriz había decidido que ya no iba a ser la participante pasiva que simplemente esperaba que otros tomaran las decisiones por ella. A partir de ese momento, Olivia se transformó en una jugadora activa que estaba dispuesta a luchar por su lugar en la competencia con las mismas armas que cualquier otra habitante. Pero mientras las dos veteranas del espectáculo mexicano libraban su batalla particular, el resto de la casa estaba desarrollando sus propias estrategias para navegar en este nuevo ambiente de tensión constante. Los habitantes más jóvenes, como Aaron Mercury y Siki, habían decidido mantenerse al margen del conflicto entre Ninel y Olivia, pero también estaban tomando nota mental de cómo esta confrontación podría afectar sus propias posibilidades de supervivencia. Aaron Mercury, el influencer de TikTok con 18 millones de seguidores, había llegado a la casa con la ventaja natural de tener una base de fanáticos sólida que probablemente lo protegería durante las primeras semanas. Pero la confrontación entre Ninel y Olivia le había demostrado que en este juego, tener seguidores en redes sociales no era suficiente si no sabías cómo manejar las dinámicas internas de la casa. Esto se está poniendo muy pesado muy rápido, le comentó Aaron a Siki mientras observaban desde la distancia cómo se desarrollaba el drama entre las dos actrices. Creo que vamos a tener que elegir bandos más temprano de lo que pensábamos. Y esa observación mostraba una comprensión muy madura de la realidad del juego, porque efectivamente en la Casa de los Famosos México, mantenerse neutral por mucho tiempo es prácticamente imposible. Siki, por otro lado, había desarrollado una estrategia completamente diferente. La joven había decidido que su mejor opción era mantenerse visible pero no controversial, aportando entretenimiento sin crear enemigos innecesarios. Pero el enfrentamiento entre Ninel y Olivia le había enseñado que incluso esa estrategia tenía sus riesgos, porque en un ambiente tan cargado emocionalmente, cualquier palabra mal interpretada podía convertirte en el próximo objetivo de una confrontación pública. Y aquí es donde entra un factor que muchos analistas del reality han pasado por alto, y es el papel que estaban jugando los habitantes que no estaban nominados en esta primera semana. Mar Contreras, Dalila Polanco, Mariana Botas, El Guana, Abelito y los demás se encontraban en la posición privilegiada de observar el drama sin ser víctimas directas de él, pero también tenían que tomar decisiones estratégicas sobre cómo sus acciones durante esta crisis afectarían sus propias posibilidades futuras. Mar Contreras, la influencer que había llegado con una imagen relativamente controversia fuera de la casa, había decidido adoptar un perfil bajo durante esta primera tormenta. Mar entendía perfectamente que cualquier movimiento en falso durante una situación tan volátil podría convertirla en el próximo objetivo, así que optó por la estrategia de ser solidaria con todos sin tomar bandos definidos.